Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Bueno, hoy damos conclusión a la serie Una gota de veneno en un vaso de leche. Esta conclusión es de cardinal importancia porque vamos a hablar precisamente del tiempo presente. Lógico que para poder hablar del tiempo presente tenemos que hablar de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hablar de Hitler, tenemos que hablar de la influencia de Darwin en Hitler y de la influencia de Nietzsche en Hitler. No sabemos por qué no se le da tanta importancia a la Segunda Guerra Mundial. Claro, algunos historiadores sí, y en los libros encontramos muchas informaciones y hay muchos videos acerca de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los púlpitos no se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial. Alguien dirá, bueno, porque en algunos países la guerra no se sintió. Bueno, pero la literatura nos llega desde los Estados Unidos y nos llega desde el Reino Unido, nos llega desde Inglaterra. Y estas naciones sufrieron a carne viva los embates, los ataques de Alemania, específicamente Inglaterra. Bueno, dependientemente de esto, nos toca a nosotros llamar la atención con relación a Hitler, con relación a la Segunda Guerra Mundial, con relación a la influencia que se ejerció en la mente de Hitler y que Hitler no fue, digámoslo así, una persona casual que llegó al panorama histórico, al panorama de aquel momento. No, fue una persona profetizada. Sí, se profetizó acerca de Hitler, pero no solamente se profetizó acerca de él, su vida se fue acondicionando desde la niñez hasta la adultez. Bueno, en el programa de hoy, en la conclusión de Una gota de veneno en un vaso de leche, estaremos hablando de este asunto de Hitler. De Hitler vamos a pasar un poquito, no mucho, a Freud. Y alguien dirá, ¿y por qué Freud? Nuevamente con Freud. Bueno, la proyección de la culpa. El sistema jurídico vigente tiene una gran influencia de Freud, y muy especialmente lo que tiene que ver con el criterio de justicia. Y de Freud vamos a pasar entonces a la ciencia moderna. Estamos hablando ya de genoma humano. ¿Usted oyó? Genoma humano. Estamos hablando de que los científicos saben que no pueden crear vida, pero manipulan el origen de la vida. Queremos decir, óvulos, espermatozoides y otros elementos también del ser, del individuo, de la persona. Y alguien dirá, bueno, hay reglas éticas. ¿Usted está seguro? ¿Quién pone las reglas éticas? Los gobiernos, los estados. Y los estados y los gobiernos son influenciados ¿por qué o por quién? Por la filosofía. ¿Cuál filosofía? La filosofía absoluta de la verdad verdadera, de la verdad de Dios, o la filosofía relativista de Darwin. La mayoría de los estados y de los gobiernos son influenciados precisamente por esa inclinación relativista. Bueno, de ahí tenemos que ir al aspecto ya del predominio de la justicia a nivel mundial. Estados Unidos, tenemos que hablar de Estados Unidos necesariamente. Y tenemos que hablar de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Estamos hablando en sentido federal. Como veremos más adelante, cada estado tiene su propia Suprema Corte de Justicia. Pero cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia federal, estamos hablando del predominio de la justicia en los Estados Unidos, de la justicia que gobierna, de los que gobiernan jurídicamente, de los que administran la justicia a nivel federal en los Estados Unidos. Esa Suprema Corte de Justicia está compuesta por jueces. Y esos jueces, ¿qué creencia tienen? ¿Cuáles son sus influencias? Bueno, el presidente Barack Obama recomendó una latina, la primera latina, de ascendencia latina, pero ya ella se destapó, ya ella declaró en lo relacionado con el matrimonio entre homosexuales, y dijo su inclinación, cuál era, públicamente. Es decir, que esa Suprema Corte de Justicia interpretará de manera inapropiada la Constitución de los Estados Unidos para permitir una ley que regule el matrimonio entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Bueno, por último, vamos a ver en el programa de hoy el asunto de la apostasía.
si estamos viviendo en los últimos tiempos, sí, la apostasía. Este es de adentro, ¿no? El problema no está afuera, sino adentro. Caballo de Troya será desde adentro. Dice, se apartarán, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, renegar la fe, decir una cosa por otra. Esto nos llama a una profunda reflexión, como veremos más adelante, y es a cuidarnos, como Pablo cuando se despidió de aquellos creyentes en Miletos y les aguó la fiesta. En otras palabras, puso un jabón en el sancocho, como se dice, porque ellos estaban de manera muy romántica allí en una playa. Y Pablo dijo, dentro de ustedes se van a levantar. Y eso es triste, pero es la verdad, porque donde quiera que Dios siembra trigo, el diablo siembra cizaña. Pero hay una buena noticia también. Para los últimos tiempos, un despertar. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que así como hay mucha confusión, así también hay mucho derramamiento del Espíritu Santo y hay mucha bendición en lo que tiene que ver con la última cosecha del Padre amante. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida y para bien de toda su familia. El déficit de atención, inmediatamente estos muchachos, estos jóvenes son medicados. Y cómo los jóvenes, al ser medicados, adquieren esos medicamentos de forma gratuita y se hacen traficantes de esos medicamentos. Y se ha llegado a decir que muchas de las tragedias vienen porque estos muchachos han consumido esos fármacos. El santuario de Nietzsche. Y alguien dirá, ¿y qué es lo que usted está diciendo? Bueno, que Hitler y sus seguidores iban allí a adorar. En otras palabras, pasaban tiempo allí. Es decir, que Hitler no solamente fue un personaje agresivo, fiero, estratégico en el sentido militar, con una capacidad normal en el sentido del manejo de las economías, sino, y de la demagogia, lógicamente, sino que Hitler también era un hombre místico, religioso, con una influencia religiosa de Darwin, por un lado, y de Nietzsche, por otro lado. Que ella concluyó, Madame Blavatsky, que hay una raza primitiva que tiene que ser subyugada y hay una raza superior, es decir, la raza aria. Las mayores comercializadoras de drogas son las casas farmacéuticas relacionadas con la psiquiatría. ¿Quién ha dicho que existen enfermedades mentales? ¿Quién se inventó ese concepto de enfermedades mentales? Es un concepto abstracto. Eso es para quitar la responsabilidad del individuo. En la Biblia no existe tal cosa. Alguien dirá, usted es arcaico, usted no está a favor de la ciencia. No, no, no. La verdadera ciencia es la de la palabra de Dios. Y la verdadera ciencia no va a contradecir a la verdad de Dios. Es decir, los problemas del alma son problemas pecaminosos que violentan la verdad de Dios. Ahora, hábleme de problemas neurológicos. Eso es otra cosa. Por eso hay estudios que se han hecho de cómo la psiquiatría está ligada a la mitología y hasta la brujería. ¿Por qué? Bueno, porque van a un campo, ¿verdad?, que es sagrado. ¿Cuál es ese campo sagrado? El alma. La raza aria, de Hitler también. Es decir, vamos a ser un ser, o vamos a ser un hombre, un individuo perfecto, orgánicamente perfecto, emocionalmente perfecto, espiritualmente perfecto. Si le pueden llamar a esto espiritual o emocional, porque todo se compone de materia. Y ya se están manipulando estos ADN, estos óvulos, estos espermatozoides y otros términos desconocidos por nosotros que no dominamos porque no es nuestro mundo ni es nuestro léxico. Lo que sí la humanidad debe de saber que ya eso se está haciendo y de hecho ya hay productos diversos en el mundo de esto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, algunos se preguntarán por qué dedicar tanto tiempo a una serie como Una gota de veneno en un vaso de leche. Bueno, por la trascendencia, por la astucia del enemigo. 99% de verdades y 1% de error es suficiente
para contaminar todo un engranaje de verdad o un engranaje teológico? ¿Y por qué hay que recurrir a la historia? ¿Y por qué hay que recurrir a la doctrina o a las doctrinas de la historia? ¿Por qué? Bueno, porque así nos damos cuenta acerca de los males que han acaecido en la humanidad y nos damos cuenta que detrás de esos males han habido hombres y detrás de esos hombres ideas, conceptos, influencias. Pero algo más también, para que se pueda entender, como dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que detrás de todo esto se encuentra el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe que opera en las mentes de los hombres, de aquellos hombres que le dan libertad, de aquellas mentes que se exponen a cosas prohibidas, que se exponen a cosas que son contrarias a Dios, o aquellas personas que conociendo la verdad se duermen en sus laureles, se descuidan y llegan a ser hasta instrumentos del enemigo. Hemos aprendido que no hay ideas ingenuas ni neutras, es decir, que cada idea produce un efecto. Lo vimos con el caso en los Estados Unidos de estos muchachos, de estos jóvenes que hicieron una matanza en Columbine. Hemos resaltado esto, pero ¿han dejado de ocurrir tragedias como estas en los Estados Unidos? No, han seguido de una u otra forma. Algunas no se publican, pero vienen a ser una realidad. Vamos a ver más adelante en la influencia de la psiquiatría moderna, la influencia negativa, cómo en las escuelas de los Estados Unidos, en los colegios incluso, los muchachos a través de un etiquetamiento por ideas relacionadas precisamente con esto, con el etiquetamiento, es decir, cuando se etiqueta con ciertas enfermedades como deficiencia de atención, el déficit de atención, inmediatamente estos muchachos, estos jóvenes son medicados, y cómo los jóvenes, al ser medicados, adquieren esos medicamentos de forma gratuita y se hacen traficantes de esos medicamentos. Y se ha llegado a decir que muchas de las tragedias vienen porque estos muchachos han consumido esos fármacos. Hemos hablado también que las ideas no mueren, solamente duermen, que alguien levante esas ideas. Por eso en la Biblia encontramos, en el libro de los Hechos, algo muy peculiar y significativo. Libros de magias fueron quemados. Lucas resalta esto. ¿Y por qué quemaron esos libros? Bueno, porque si no se queman, esos libros permanecen y alguien levanta esos libros, reproduce esos libros, ¿no? Y esos libros vienen a influenciar a millones y millones de personas. El mal tiene que ser erradicado, pero sería ilusorio y utópico pensar que las ideas se van a eliminar. Las ideas se combaten con ideas. Ese es el primer campo. En una de las series, o en uno de los programas de la serie, queremos decir, se observaba cómo en Estados Unidos se prohibían las literaturas de Rusia, del comunismo, pero como en Rusia y en China también no podían entrar nociones capitalistas, incluyendo la Biblia, la palabra de Dios, porque los comunistas, bajo la idea de Marx y la idea de Darwin, entendían que el libro podía influenciar de manera negativa. Calificaron la religión como el opio de los pueblos, pero no solamente esto, entendían que la religión era un instrumento a favor del capitalista o del capitalismo. Y esto realmente nos muestra que el combate primero es conceptual y luego físico. Bueno, la Revolución Francesa. Las ideas de la Revolución Francesa penetraron en toda América Latina y en Asia. ¿O usted cree que la guerra de Vietnam, por ejemplo, no fue a la luz de la influencia de la Revolución Francesa? ¿Y en qué sentido dirá alguien? Las ideas de la Revolución Francesa. Y el derrocamiento de la gran mayoría de los dictadores de América Latina, bueno, fruto de la Revolución Francesa, de esa emancipación sangrienta que hubo en ese episodio, ¿verdad?, de esa nación, fruto de muchas injusticias, pero también de ausencia del Padre amante, del Padre celestial. Bueno, habiendo visto ya, no todo, muy poco, ciertamente, de los acontecimientos mundiales, fruto de enseñanzas y de ideas, revisemos así someramente
La influencia de Darwin en Hitler. ¿De qué manera influenció? De manera muy específica. No se olvide que Carlos Marx encontró un festín en los postulados de Darwin, porque le sirvieron de marco conceptual, de soporte para sus ideas del materialismo dialéctico o histórico, como se le conoce también. Asimismo, Hitler encontró un festín, en otras palabras, una justificación para sus atrocidades. Y alguien dirá, ¿y cómo así? Bueno, Darwin, consciente o no, dijo que los más fuertes sobreviven. Y tenía ciertas influencias del mundo espiritual. ¿Y en qué sentido? Bueno, la idea de la injusticia de la naturaleza. Por eso Hitler dijo, si la naturaleza es cruel, ¿por qué yo no puedo serlo? En otras palabras, si un perro se come a un gato, ¿verdad? Y si una fiera se come a otra fiera, y si un pez grande se come el pez pequeño, entonces ¿qué de mí? Si eso es lo que me enseña la naturaleza. Eso lo había dicho Darwin. Pero no solamente la influencia de Darwin en Hitler, de Nietzsche. Y alguien dirá, no, usted está exagerando. Y hoy en día, cuando uno expone ideas y pensamientos y verdades, los que están en el error dicen, él está sobredimensionado. Así le dijeron precisamente a un editorialista en los tiempos de Hitler. Tú estás dimensionando a Hitler, lo estás sobredimensionando, estás exagerando. Y ese hombre lo sacaron del periódico porque la gente no quería oír las noticias de ese editor, y él tuvo que alquilar un taller para hacer su periódico. Y cuando Hitler subió al poder, ¿sabe qué ocurrió? Al primero que eliminó fue a él, y a su esposa la encerró. Este hombre, que algunos decían que era exagerado, no era exagerado. Un hombre con visión. Estaba viendo lo que le iba a ocurrir a la humanidad. Winston Churchill. Dijeron también que era exagerado. No le eligieron primer ministro de Inglaterra. Cuando él comenzó a decir que Hitler era un engendro del diablo, por así decirlo, de Satanás, decían también que era una exageración. De hecho, los Estados Unidos no creyeron en Winston Churchill. No creyeron. ¿Saben cuándo vinieron a creer en Winston Churchill? Cuando los japoneses lograron aquella gran matanza inesperada, en aquel episodio sangriento y único en los Estados Unidos, que tuvieron los Estados Unidos que declarar la guerra a Japón y entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero pensaban que Winston Churchill estaba exagerando. Ellos entraron a la guerra, los Estados Unidos, a la Segunda Guerra Mundial en el momento puntual, porque Dios estaba en el negocio, Dios estaba en el asunto, y esa participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue determinante. Bueno, entonces Hitler fue influenciado por Darwin y por Nietzsche, y no estamos sobredimensionando este asunto. En Alemania hay una biblioteca de Nietzsche. Esa biblioteca la hizo su hermana, la hermana de Nietzsche. ¿Pero usted cree realmente que es una biblioteca museo o un museo de Nietzsche? Se le llama santuario, el santuario de Nietzsche. Y alguien dirá, ¿y qué es lo que usted está diciendo? Bueno, que Hitler y sus seguidores iban allí a adorar. En otras palabras, pasaban tiempo allí. Es decir, que Hitler no solamente fue un personaje agresivo, fiero, estratégico en el sentido militar, con una capacidad normal en el sentido del manejo de las economías, sino, y de la demagogia, lógicamente, sino que Hitler también era un hombre místico, religioso, con una influencia religiosa de Darwin, por un lado, y de Nietzsche, por otro lado. Algunos desconocen el evangelio nazi, y no les interesa conocerlo tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque quieren ver los hechos solamente. El juicio de Nuremberg no se centró en el evangelio nazi, ni se centró en las ideas del Tercer Reich. No. El juicio en Nuremberg se centró en los hechos sangrientos. De hecho, estos juicios vinieron porque 23 o 24 de los principales malvados, generales, estrategas de Hitler estaban festinando en los diferentes campamentos y hasta dando clases en algunas universidades. Y el principal general de Hitler, en un momento determinado, salió a la luz pública
gozando, riéndose con su esposa muy bella y con su niñita, y esto consternó al mundo entero, incluyendo al presidente de los Estados Unidos. De ahí es que Estados Unidos, Francia, Rusia e Inglaterra se unen para hacer este juicio ejemplarizador, el juicio de Nuremberg, pero solamente trabajaron específicamente con los hechos, no investigaron este asunto de los mil años que pretendía Hitler gobernar, y no él, sino su metodología, su filosofía, sus pensamientos, o la raza aria, como se le conoce también. Pero veamos qué otras influencias tuvo Hitler. Lo primero es la influencia de la profecía. Desde Nostradamus hasta otros llamados profetas hablaron del surgimiento de un individuo que iba a emancipar a los germánicos o a Alemania, ya que esta raza emprendedora, fuerte, robusta, con una visión fuera de serie, había sido una raza o una comunidad o una nación muy masacrada, muy humillada desde la Primera Guerra Mundial, cuando logra emerger, pero aquellas naciones que imperaban para aquel tiempo, estamos hablando de el Reino Unido, Gran Bretaña, y otras naciones que ya tenían colonia, al ver a Alemania, no le permitieron emerger. De ahí es que en la Primera Guerra Mundial, cuando pierde Alemania, cuando Roma, Italia abandona, los japoneses también abandonan Alemania, entonces ella decide por cuenta propia levantarse en la década de los 40, 1940 y tanto, y decide no cumplir aquellos convenios internacionales o aquellas cargas o gravámenes fruto de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Pero hubo profecías que decían que se iba a levantar un hombre como Hitler. En el año 1860 encontramos a Elena Blavatsky, Madame Blavatsky, así se llamó. Esta señora formó en el año 1875 la Sociedad Teosófica, es decir, conceptos religiosos de la nueva era, la cristiandad, el paganismo y el ocultismo, un sincretismo, una mezcla terrible, perversa. Estudio pues dedicado al oculto, y escudriñaron los poderes latentes en los hombres. De ahí es que ella concluyó, Madame Blavatsky, que hay una raza primitiva que tiene que ser subyugada y hay una raza superior, es decir, la raza aria. Así le llamó ella. Estas ideas de Madame Blavatsky no quedaron, digámoslo así, muertas, o no se murieron, estaban dormidas y fueron levantadas. ¿Y quiénes levantaron la idea de Madame Blavatsky? Bueno, Guido von List. Guido von List fue un seguidor de esta doctrina, un hombre influyente en la mística germana de principios del siglo XX. Mire usted, estamos hablando del siglo XIX, ya entramos al siglo XX. Este hombre combinaba sus enseñanzas con la de esta Madame Blavatsky, subyugar las razas inferiores y el predominio de la raza aria. En el 1910, entonces, se profetizó de la venida de Hitler. Otro hombre que se levanta, entonces, Lieberforce. Este hombre habló de la quinta raza, la raza de la esperanza. Incluía todo en el hombre, es decir, su aspecto físico, sexual, mental, emocional. Era una raza especial. Y en el año 1905, quiero decir, de 1905 a 1930, entonces edita una revista llamada Ostara. ¿Y saben ustedes quién tuvo acceso a esta revista? Hitler. Hitler comenzó a leer esta revista y a simpatizar con los postulados que allí se encontraban. Hubo entonces un hombre
ya en la época de Hitler, llamado Eckart, Dmitri Eckart. Fue un poeta, drogadicto, intelectual, brillante. Este hombre también hechicero, brujo, pero intelectual, aunque parezca raro. Andaba buscando, porque así había sido profetizado, porque era espiritista, andaba buscando el hombre que se le había indicado que sería el emancipador de Alemania. Y cuando vio a Hitler se dio cuenta que era él. Fue el hombre que enseñó a Hitler a discursiar. Fue el hombre que enseñó a Hitler a ser demagogo, a tener el dominio. Por eso Hitler, cuando hablaba, dejaba satisfecha a la masa que le escuchaba, al pueblo. Tenía un discurso para cada persona que le podía complacer, y así engañó a toda una nación y al mundo, por así decirlo. Pero fue un engaño que muchos quisieron asimilar o absorber. Hitler entonces se levanta bajo estas ideas. Por eso es que en Hitler se dan dos cosas: SOS, se da también sus creencias, su doctrina, el evangelio nazi, los rituales ocultos y algunos no tan ocultos, donde se hablaba acerca de a quién se debía adorar. Bueno, de ahí entonces ya usted sabe lo que pasó. Estas ideas hicieron a estos hombres insensibles, porque las ideas van subyugando, van mermando la capacidad de discriminación y van afectando la sensibilidad humana. Y eso lo hemos visto. Y hasta dentro del campamento cristiano se puede observar eso. Por eso hay que tener mucho cuidado y estar despiertos las 24 horas del día y de la noche. Bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos, entonces no nos quedaremos en Hitler. Tenemos que hablar de lo que está pasando ya en este tiempo. Y para hablar de este tiempo tenemos que hablar de Sigmund Freud, y tenemos que hablar de los científicos de hoy, tenemos que hablar de genoma humano, tenemos que hablar de la psiquiatría, y tenemos que hablar también de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica y del criterio de justicia predominante en Europa y, por qué no decirlo, en el mundo occidental.